La justicia es una idea o una palabra que siempre me costó pensarla en el sentido de, de cómo nos aproximamos a esa palabra que vaya que es grande y tiene tanta importancia en cualquier civilización. Eh, y ya desde el Protágoras de Platón, que Prometeo le roba el fuego a los dioses y Zeus, para no quitarnos el fuego, nos da la justicia. Eh, entonces, vaya que es una palabra grande y esas palabras maestras que tenemos. Entonces te pregunto, Martín, a partir de eso, ¿qué es la justicia? Eh, Está bien que me lo pregunte un licenciado en ciencia política, porque la carrera de ustedes perdió eso hace mucho tiempo y eso es muy grave. Que ustedes no tengan una discusión más fuerte y más clara respecto del tema justicia, el tema moral, que se hayan olvidado de la filosofía política. Es complicado creo que para nuestra sociedad. A lo mejor yo hago el chiste a veces de que ustedes se olvidaron del derecho cuando se separó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la de Ciencias Sociales, y como buenos hijos edípicos tienen que matar al padre, entonces se olvidaron de dónde venían. Vos mencionaste Protágoras y efectivamente Diké, la idea de justicia en Protágoras aparece cuando finalmente nuestro padre Zeus se apiada de nosotros porque el fuego no es suficiente, porque la técnica no es suficiente. La ciencia, la tecnología no es suficiente para que nosotros podamos vivir entre nosotros. La técnica nos permite defendernos de los animales y crear ciudades, pero para mantener las ciudades funcionando necesitamos otras cosas. Y en realidad Zeus nos da dos cosas, ¿no? Diké, que es justicia, y supongo que eso tiene que ver con la idea de tratar a todos igual, la idea de que la ley es igual para todos, que no hay privilegios, que no hay excepciones, que nadie es una excepción. Pero también nos da aidos, que lo tradujeron muchas veces como piedad, como pudor, sí, o como reverencia. Y a mí eso me parece muy bello porque puede haber tratamiento igual, justicia, pero si la gente que tiene que tratar igual, tanto del lado de los jueces como del lado de los ciudadanos, no pueden desarrollar pudor en el sentido de desarrollar empatía, la idea de que hay otros en el mundo. Uno tiene pudor cuando, qué sé yo, sale desnudo a la calle. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros que lo van a mirar. Entonces, salir de esa cosa narcisista de que lo único importante es lo que me hace bien a mí, la autosatisfacción. Zeus nos dice que eso rompe las ciudades. Digamos, uno puede tener tecnología, economía, uno puede tener justicia o más o menos, pero la justicia y el pudor, la justicia y la reverencia frente a otro diferente de mí, es lo que hace que las ciudades funcionen, que exista el ser humano, digamos. Y pensar que que las religiones monoteístas occidentales empiezan con esa orden. La orden es: amarás a Dios, yo soy tu Dios, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y después se hace: amarás a tu prójimo, ¿no? Ese es el primer mandamiento, porque el primer mandamiento es salir de uno. No, Che, hay alguien más en el mundo que vos, no seas tarado, sí, digamos, no podés ser este niño varoncito de 13 narcisista que todo es para vos, para vos, para vos. Entonces, a mí me parece que sin esas dos virtudes, de ser capaz de tratar a todos con la misma vara, pero además darte cuenta que hay otros en el mundo que tienen tanto derecho como vos, y que las cosas que vos podés hacer tienen un límite en el daño a terceros. Si no tenés esa capacidad, ese pudor, me parece que falta mucho de eso, no hay ciudad.
Tremendo, tremendo. De hecho, bueno, estamos entonces hablando con Martín Bomer, que es doctor en Derecho de la Universidad de Yale y profesor de Filosofía del Derecho. Y además veo que bastante crítico de los politólogos, arrancó con todo contra nosotros. Pero, de hecho, te iba a preguntar por otra cosa, íbamos a disparar para otro lado, pero Mosaico tiene como el podcast tiene esta vocación de intentar explorar el mundo en el que estamos, y algo que venía marcándose mucho en las conversaciones que teníamos es esto que vos nombrás muy bien, que es esta sociedad de la inmanencia. Te quiero preguntar, uno, por qué es lo que estás viendo hoy en la sociedad en la sociedad en la que estamos viviendo, y cuál es el rol del derecho en una sociedad que le cuesta reconocer un otro. Bueno, eso, bueno, lo que justamente, supongo que estás retomando esta idea del pudor. Como vemos, tenemos líderes poco pudorosos. Tenemos líderes y sociedades que acompañan a esos líderes muy adolescentes. Adolescentes en el sentido de que es un periodo Sentido kantiano. Claro, claro. Es un periodo en nuestra vida en la que tratamos de buscar nuestro lugar, qué sé yo, tanteamos los límites, qué sé yo. Pero uno después madura y se da cuenta que hay límites. Y la belleza de esos límites, digamos que las normas son las que arman libertad. Digamos que la libertad no es hacer lo que a uno se le canta. La libertad es desarrollar el plan de vida junto con otros que lo ayuden a desarrollarlo en una comunidad decente. Y me parece que sí, estoy muy preocupado porque estamos perdiendo todas esas virtudes, y no solamente las estamos perdiendo, sino que vos decías lo de ciencia política o derecho, no las estamos tematizando. La idea de virtud ahora vuelve, hay varios filósofos en el mundo, qué sé yo, que están volviendo a trabajar ese tema desde Aristóteles y más adelante, pero siempre tenía ese tufillo, religioso, de moralina, ¿no? La idea de virtud como una cosa de moralina, como de imposición de que uno tenía que, qué sé yo, no decir más palabras y... Hay mucha tradición católica atrás del concepto. Sí, de la mala, digamos, en Sí. el sentido de perfeccionismo, de una cosa oscurantista, de que hay una sola manera de vivir y que esa es la correcta y esa es la moral y qué sé yo. Pero yo me estoy refiriendo a otra cosa, la idea Sí. de que para vivir en sociedad necesitamos determinadas virtudes, sobre todo una sociedad, y supongo que vamos a hablar de eso, que ha prometido en algún momento de su historia reciente vivir en un sistema político muy sofisticado que requiere una enorme cantidad de virtudes y de capacidades y de destrezas que si no las tenemos el sistema no funciona. Claro. Entonces me parece que ahí hay algo de diagnóstico que tiene que ver con, bueno, en qué sociedad la Argentina quiere vivir. Y mi temor actual es que no está claro que el acuerdo que yo creía que teníamos es tal. Tremendo. Excelente. Y siguiendo un poco la línea que mencionabas recién, Martín, esta asimetría que vos ves entre la ley y la cultura, o la ley y la política, digamos, ¿con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con el sujeto político propio de la Argentina, con nuestra historia, con nuestra tradición, con, no sé, con algo que importamos, que no tenía que ver con nosotros, con una modernidad que intentamos importar y que no cabía en Sudamérica, no sé, Sí, o en Latinoamérica? pues, sí, miles de cosas, qué sé yo. Si lo supiera, tendría el premio Nobel. Bueno, gracias por venir al podcast, ahí están todas las respuestas. Sí, sí. Sí, nosotros, insisto por la misma línea, durante mucho tiempo, los argentinos me parece, no pudimos construir autoridad legítima. Una de las cosas más importantes, digamos, para respetar la ley hay que, bueno, obvio, para respetar la ley hay que percibirla como legítima. Claro. Entonces, ¿cuándo una sociedad percibe como legítima su ley? Bueno, en la modernidad, supongo a través de los medios democráticos y el Estado de Derecho. Si la ley es mía, si la ley se me aplica imparcialmente, si entiendo por qué, si qué sé yo, bueno, lo respeto y
restrinjo mis deseos y cumplo con leyes que a lo mejor no tengo ganas de cumplir. Ahora, fue muy difícil en los 200 años de nuestra historia, viene siendo muy difícil construir esa legitimidad. Piensen que de 1810 a 1850 vivimos en anarquía, más o menos, de 1850 y pico, 1860, 1930, tuvimos alguna institucionalidad, pero había fraude electoral, Claro. persecuciones, intervenciones federales, la gente no era parte de eso. Bueno, después tuvimos un poquito algo cuando tuvimos voto universal, pero muy rápidamente empezaron los 6 golpes de Estado, uno tras otro. Claro. El derecho acompañó ese desastre a partir Vos has sido muy crítico del la rol que han doctrina, tenido, yo sí. te escuché mucho hablar del rol que han tenido los abogados, particularmente en la última dictadura. Exactamente. Bueno, en general, bueno, sí, es más largo, pero ahora voy a eso. Entonces, y recién yo creo que estamos tratando de recuperar, bueno, y por supuesto el estallido de la dictadura, que terminó de destruir la legitimidad, la poca legitimidad que tenía la autoridad en la Argentina. Creo que el milagro, digamos, de los movimientos de derechos humanos y el juicio de las juntas y la CONADEP y algunas cosas más, cierta actitud de la Corte, los 80, bueno, algunas cosas más, fueron construyendo legitimidad tanto como para no tener más golpes de Estado ni violaciones masivas de derechos humanos. Pero no es suficiente. Claro. No es suficiente, digamos. Eso es la idea era que eso era el piso, no el techo. Claro. El Uy, piso bueno, era no nos claro. vamos a matar entre todos Claro. Claro. y vamos a Qué votar. bien. Pero esa idea medio boba gringa de que el derecho, la democracia es votar, ya probamos que eso no es así. Se puede votar y destruir la democracia. Es que nosotros siempre lo hablamos acá y decimos, ¿cómo puede ser que alguien crea que puede construir un país mejor ocupándose una vez cada 2 años, 20 minutos yendo a... Pues 20 minutos es Bueno, por eso. nada que sale bien entonces hacer así. la pregunta era esta distancia entre el cumplimiento o no el cumplimiento de la ley, creo que era la pregunta original. Me parece que yo lo pondría... Por supuesto, nosotros los ciudadanos tenemos una enorme culpa porque somos anómicos, vivos. El otro día alguien me decía que Se acaba de sentar ahí, Nino. Claro, La acabamos el otro de- día una persona me decía que conocía a alguien que le dijo, yo nunca hice una cola, nunca hice una fila para... Bueno, está bien, no se puede vivir así. Pero es cierto que del otro lado, del lado del Estado, tampoco hubo, estoy exagerando, pero hay pocas ganas, poca conciencia de la necesidad de construir legitimidad. Creo que no está en los legisladores, no está en el Poder Ejecutivo, no está en la Administración Pública. Y para ir a tu pregunta, obviamente no está, a pesar de que es una obligación legal, en los jueces y los abogados. Nosotros tenemos la obligación de construir legitimidad, eso se llama ética profesional, Claro. y eso ni se enseña en la Facultad de Derecho. Los abogados juran códigos de ética cuando juran en los colegios de abogados para ser abogados, para tener la matrícula, juran un código de ética que nunca leyeron Y pueden perder la matrícula por eso. y pueden perder la matrícula por eso. Eso es tremendo. Tremendo. Eso es tremendo. Tremendo. No, toda la estructura con la que los argentinos nos regulan a las profesiones de derecho es vergonzosa. No hay. Bueno, vos tenés una definición muy buena. Vos a los colegios de abogados les decís que son sindicatos de abogados prácticamente. Bueno, actúan como eso, sí. Ay, Son sí. sindicatos de abogados pobres, sí. Son sindicatos en el sentido de que son la voz de un interés de los abogados, que es cobrar mejor. Claro, pero no los controlan a los abogados. Pero en su ese no labor. ese no es el objeto legal de los colegios de abogados. El objeto legal de los colegios de abogados es el control ético de la matrícula, código de ética y tribunal de disciplina, y acceso a la justicia de los que no tienen plata para pagarnos. Y eso se llama consultorio jurídico gratuito. Y ninguna de las dos cosas funcionan. Eso es tremendo. Cuando se hace elecciones en todos los estamentos de mi profesión, hay solamente que fijarse qué es lo que ofrecen los que quieren dirigir los estamentos.
Entonces, por ejemplo, en el Colegio de Abogados nadie dice que va a apretar los tornillos en ética profesional y va a echar a todos los abogados y abogadas que andan dando vuelta ahí destrozando éticamente nuestra profesión y nuestra legitimidad. Nadie dice eso. Y menos te dicen vamos a aumentar la obligación que ustedes tienen de defender gratuitamente. Porque es, porque no da votos eso, es piantavotos. Lo mismo pasa con las organizaciones estudiantiles en la Facultad de Derecho. Cuando hay que votar, hay que votar representantes de los estudiantes en las universidades nacionales, sobre todo, que son dirigidas por estudiantes, profesores y graduados, para las organizaciones políticas de los estudiantes que quieren que los estudiantes los voten, lo que ofrecen es una Facultad de Derecho más fácil, menos exámenes, menos exigencia, menos idioma, todas esas cosas son para que los voten más. Fotocopias gratis. Esas son las cosas que demandan. Y lo mismo pasa con mis representantes como profesor y lo mismo pasa con los graduados. Y lo mismo pasa en las asociaciones de magistrados. Entonces, y lo mismo pasa en el Consejo de la Magistratura. Entonces, ninguna de las instituciones de mis corporaciones, de mis profesiones, hacen lo que deben hacer. Es muy loco, estoy de acuerdo, pero para ir por el lado positivo de lo que se ha hecho bueno tu profesión, hay dos hitos que para mí son tremendos. Uno lo dijiste vos, que es la CONADEP, el otro es la Convención del 94. A mí me resulta impresionante. De hecho, no sé si lo escuchaste, te le vamos a preguntar. ¿Escuchaste el podcast de Rodis Recalt, que se llama Generación 94? Algunos. Muy buenos capítulos. Muy bueno. Y destacan algo que es muy loco, que es cómo un país pudo tener ese nivel de acuerdo político para poder reformar una constitución de esa forma. Es prácticamente inédito. Entonces, yo te quería preguntar a vos algunas reflexiones sobre lo que crees que salió bien, funcionó bien de esa reforma y lo que todavía le debemos a esa reforma. Y creo que vos habías dicho algo de nos impone un sistema demasiado sofisticado. Claro. Sí, bueno, y de quién es esa deuda también, ¿no? Sí. O si hay responsabilidades compartidas y al mismo tiempo distintas. No lo sé. Un par de cosas. Primero, es interesante el punto que haces, que es por qué se dio eso con tal nivel de consenso en un momento así. Y yo le doy mucho peso a la idea de empate. La palabra empate se vincula con empatía y lo mismo pasa en inglés. To tie es atar. Entonces, cuando uno está atado a otro, cuando uno empata con otro, necesita del otro, digamos. El problema es cuando winner takes all. El problema es cuando hay un juego de suma cero. Pero piensa en 95, 93, 94. Menem estaba recién saliendo de la hiperinflación y de los intentos de alzamientos militares. El radicalismo estaba en la lona. Venía surgiendo el frepaso, algo como una tercera posibilidad ahí, que hackeaba a los dos partidos tradicionales. Había habido un reverdecimiento impresionante de la sociedad civil y la multiplicación increíble de ONGs, 80s, 90s. Ya había empezado la judicialización, en el buen sentido, la judicialización de la política. O sea, ya habíamos empezado los argentinos a utilizar el Poder Judicial para modificar política pública. Piensen en el divorcio, en la tenencia de estupefacientes para consumo personal, en la relativización del servicio militar obligatorio. La Corte había avanzado en cosas súper complicadas, impensadas hasta ese momento. O sea que la política estaba en un momento raro. Menem necesitaba la reelección, los radicales necesitaban sobrevivir, el frepaso quería meter agenda nueva, las ONGs, piensen en temas de los pueblos originarios, el feminismo, consumidores, usuarios, por las privatizaciones. O sea, la sociedad estaba muy efervescente. Uno piensa en ese momento y mira lo de hoy y da ganas de llorar.
Entonces No, la yo trabajo en un poder legislativo y trabajé entonces vos decís, yo comparto claro. con gente que le ha tocado trabajar en otras épocas y te hablan de cómo se paraba la cámara No, para ir a bueno, escuchar a obvio, tal. obvio. Y hoy, Bueno, entonces, ese fue un momento muy particular, por un lado. Por el otro lado, del lado de la cuestión jurídica, eh, había muy buenos juristas del lado del peronismo, Carlos Corach, bueno, ahora se me van a olvidar nombres. Bueno, el mismo Menem y el hermano, Yoma, había gente interesante. ¿Cómo se llama? Rosati, por ejemplo, puede Bueno, ser. obviamente estaba Rosati. Y del lado del radicalismo, Alfonsín le había dado a Nino la orden y había creado el Consejo para Consolidación de la Democracia para proponer una reforma constitucional. O sea que había discusiones que venían ya de 10 años respecto del hiperpresidencialismo, el rol de la Corte, la forma de nombrar a los jueces, el problema del federalismo, había el problema de la judicialización, el rol de la sociedad civil. Había mucha cabeza puesta en cuestiones constitucionales. No solamente en la Argentina, en todo el mundo. Obviamente, Mangabeira, Unger en Brasil, para no hablar de la reforma constitucional colombiana del 91, la Corte colombiana del 91. Bueno, era un momento muy interesante. Entonces me parece que el entusiasmo reformador de esa convención, con cabezas muy... García Lema, me estaba olvidando. Ahí está. Con cabezas muy importantes de todos lados, Lilita, el surgimiento de Lilita Carrió. Hernández Maqueda. Claro, por supuesto. Entonces, todo eso les daba, supongo a ellos, encerrados en Santa Fe, como una sensación de que estaban efectivamente armando una Ferrari. Estaban creando una constitución del siglo XXI. Creo que pensaron. La incorporación de estos... Bueno, y entonces viene la reforma. ¿Qué hace la reforma? Hace cosas muy radicales. La primera, la introducción de los tratados internacionales de derecho, todos los adentro de nuestra Constitución, que da una cantidad de lenguaje de derechos, hiperinflación de derechos como nunca se vio. Pero no solamente derechos, herramientas para demandarlos. Amparo individual, que lo había creado la Corte en los 50, pero también amparo colectivo. Y legitimación activa a ONGs y la creación del Defensor del Pueblo, que también tenía legitimación, para representarnos colectivamente y discutir política pública en el Poder Judicial. Bueno, para hablar de la reelección, un sistema de frenos y contrapesos muy complejo entre, obviamente los tres poderes tradicionales, pero además se suma el Ministerio Público Fiscal, Sí. que se le da un enorme poder. Se podría hablar de eso también. Pero además, la AGN, la Auditoría General de la Nación, más el Defensor del Pueblo, todas instituciones que hoy están descabezadas. Sí, tal cual. Y eso debía generar una revolución política en la Argentina que es terminar con el hiperpresidencialismo. No nos animamos a un semiparlamentarismo, que era la idea de Nino, o un parlamentarismo, para terminar con el juego de suma cero del hiperpresidencialismo latinoamericano. ¿Vos compartís la idea? ¿La dejaste ahí picando y la voy a agarrar? Porque a mí me gusta mucho, por ejemplo. Sí, a mí me parece que efectivamente, bueno, se lo veo hoy con Trump. Yo me acuerdo... Mirá, a ver. Yo me acuerdo en el 2000, habrá sido 2002, 2003, que fui a Estados Unidos. Alguna conferencia habrá sido por el tema de cuando la guerra contra el terror, digamos, ¿no? Después del 9/11, después de las torres, había una preocupación enorme porque el Patriot Act, digamos, una cantidad de cosas que hizo Bush que recortó el Estado de Derecho en Estados Unidos. Y yo fui y creo que empecé mi charla diciendo, bueno, bienvenidos a América Latina.
¿Cómo es el viaje de Estados Unidos a América Latina? Es fácil. Ustedes le quitan todo el checks and balances de su constitución y tienen una constitución latinoamericana. La constitución de Alberdi, la constitución de Alberdi, la constitución de constitución de Bello, la constitución es del siglo XIX, que es el proyecto. A diferencia de la constitución norteamericana, las nuestras eran un proyecto de hiperpresidencialismo fuerte, todas las fichas al Poder Ejecutivo. Sí, que de hecho hasta el día de hoy en Estados Unidos, digamos, las grandes decisiones se toman por las executive orders, ¿viste? Bueno, esto es lo que está pasando ahora, claro. que hablan de esta tiranía que empieza a surgir. Sí, claro. Es eso, es simplemente eso. Los latinoamericanos los conocemos hace mucho tiempo. Entonces, sí, yo creo que el hiperpresidencialismo nuestro es un problemón. Porque entonces pasa otra vez la falta de pudor. El pudor lo que produce cuando uno tiene poder para ser impudoroso es que no necesita escuchar a nadie, porque uno cree que tiene razón. Claro. Nos estás sembrando, te agarro ese tema, porque me interesa la perspectiva más de la filosofía del derecho, pero el presidencialismo se entiende como un sistema que está hecho para tomar decisiones rápidas, para ser más ágil, incluso cuando avasallas derechos y demás, que no estamos de acuerdo. Y en cambio el parlamentarismo es un sistema que potencia mucho más el consenso, la necesidad de acordar. ¿Qué crees que necesita hoy la sociedad argentina? Pues todo indica que la gente demanda cada vez más velocidad, más ritmo, más acción. Yo empiezo a creer lo contrario. Yo creo que la gente demanda más representación. O sea, sentirse mucho más escuchada por la política. ¿Cuál crees vos que responde a la necesidad? No sé si al sistema. Lo que pasa es que la necesidad es mala consejera, ¿no? Yo quiero ya la bajada de la inflación, sin no importar qué. Ahora, baja la inflación y ¿qué querés? Bueno, quiero ganar más plata. Ah, mirá, lo que pasa es que la manera en que bajaste la inflación hace que quiebren todas las empresas. Ah, bueno, vos también querías eso. Bueno, lo hubieras pensado. ¿Y cómo hago para pensarlo? Mirá, tenés que parar. Cuando vas a tomar una decisión, tenés que parar y pensar. Y deliberar con gente que no te gusta lo que dice. ¿Por qué tengo que deliberar con gente que no me gusta lo que dice? Y porque a lo mejor tiene razón. Claro. Porque a lo mejor tiene un argumento mejor que el tuyo, que nunca pensaste, que nunca se te ocurrió. Quizás tiene razón el otro. Y porque vos vivís en determinado lugar, escuchás determinadas cosas, tenés determinado género, determinada nacionalidad, qué sé yo, y nunca se te ocurrió ponerte en el lugar del otro. Entonces, como no tenés cero gimnasia en ponerte en el lugar del otro, decidís mal. ¿Por qué? Porque tenés poquitos argumentos. ¿Por qué la democracia le gana a las dictaduras? Porque tienen más argumentos. ¿Por qué Atenas le ganó a Persia en no sé qué batalla? Porque tenían más argumentos. Porque se adelantan más. ¿Por qué todas las civilizaciones fueron siempre cruce de caminos? Bueno, porque escuchaban gente rara. Claro. Bueno, pero no me gusta escuchar gente rara. Bueno, vas a terminar muerto porque vas a tomar malas decisiones. ¿Cómo puede ser que la Unión Soviética esté hace 3 años luchando contra Ucrania? Bueno, porque son malos, toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque son una tiranía. Claro. Porque no escuchan, porque no saben, porque no dudan. Porque no dudan, porque la gente se harta de escuchar órdenes de tipos que le gritan. Claro. Entonces no les obedecen, ¿entendés? No te obedezco. Claro. Maquiavelo ya lo sabía. Vos querés mandar a la gente a morir por vos y querés que paguen los impuestos. Cuando vuelve ese tipo de la guerra, no podés tener la tapera llena de ratas y el hijo de Martín Fierro y su mujer están no se sabe dónde. Porque el tipo se va a volver un asesino. Claro. Vos lo tenés que cuidar. Claro. El Estado de Derecho es también para que vos, cuando necesite que la gente vaya a morir por vos, vaya a morir por... ¿Por qué va a ir a morir por vos si vos lo único que haces es torturarla y no tenerla en cuenta? Entonces, sí, eso yo diría que es el problemón. Pero bueno, volviendo a la Constitución del 94, creo que la apuesta era tener esa sociedad. Mirá, era una sociedad muy bella que había propuesto la del 94. Con una sociedad civil movilizada, organizada, con
con ministerio público que sabe su lugar y que aprieta cuando tiene que apretar, AGNs que controlan, defensores del pueblo que controlan, el ejecutivo que sabe su lugar y que lucha por llevar adelante políticas públicas rápidas, pero el legislativo le frena con el presupuesto, y pues sí, y un banco central que te frena cuando empiezas a emitir billetes. Nada, la gente que cumple con su deber. Tremendo. Excelente, Martín. Te traigo, te llevo un poco más por ahí a lo original con respecto a lo que hablábamos de la justicia, de qué es la justicia Claro. y cómo podemos conocerla. Creo que me interesa ese punto. Y si vos tenés que hacer como un análisis comparado, no sé si eso se hace con un rigor científico, puede ser con un rigor absolutamente vago, totalmente legítimo. Pero, ¿Argentina es un país justo con respecto a otros países? ¿O se puede decir que un país es más justo que otro? Bueno, tenemos 50%, 30%, 40% de pobreza, así que ya con eso Ya arrancaste mal. Ya arrancaste mal. Está bien. Eh, Coincido. Así que yo creo que ahí tenemos un problema. Creo que esta forma autoritaria de llevar adelante las decisiones públicas complican la idea de justicia. Y después no tenemos un poder judicial y una profesión de la abogacía que cumpla con su rol. Entonces tampoco tenemos la aplicación igual de la ley a todo el mundo. Claro. Porque no tenemos acceso igual, porque tenemos en muchos casos jueces que dicen una cosa y jueces que dicen exactamente lo opuesto, porque no hablan entre ellos, porque no generan jurisprudencia consistente a lo largo del tiempo, entonces no sabemos cómo actuar. No, creo que tenemos una sociedad muy injusta. Es cierto que comparada con otras del mundo, o incluso de América Latina, nosotros teníamos una sociedad más plebeya, una sociedad menos, Sí, relativamente menos jerárquica, qué sé yo, cuando uno va a otros países de la región donde la gente dice mande o la relación con los trabajadores o con la gente que uno, qué sé yo, el mozo del bar o con la persona que trabaja en la casa de la familia o qué sé yo. En otros lugares de América Latina la relación esa es todavía muy aristocrática, no sé cómo llamarla, oligárquica, qué sé yo. Sí, Nosotros tenemos otra manera. Pero eso no quiere decir que no sea una sociedad cada vez más injusta la nuestra. Claro. Excelente. Te llevamos para otro lado. ¿Te gustan los títulos polémicos? Porque es un artículo que... ya sabes cuál. No sé cuál. ¿Los jueces no pueden dar clases? Mm. Estaba queriendo verificar el título exacto. Lo hemos investigado cuando te investigamos. Me pareció graciosísimo. Me pareció brillante el concepto, pero me gustó mucho más el título. Y eso, bienvenidos a Latinoamérica, me parece. Bienvenidos a Latinoamérica, es excelente. El tema de los jueces, las juezas que no están todo el día que no cumplen todo el día su rol es un tema que me preocupa en particular. Pero el fenómeno de tener a todo el Poder Judicial, jueces, fiscales, defensores, poblando la Facultad de Derecho tiene enorme cantidad de ramificaciones, no sé si queréis ir por ahí, pero tiene muchas ramificaciones muy complicadas, muy complicadas. Por un lado es que, lo obvio, no tienen tiempo, pierden el tiempo que deberían estar en su juzgado, haciendo las cosas que deberían hacer y que no hacen, que es básicamente resolver los problemas de la gente. Están en las audiencias, tomar audiencias, decidir redactar sentencias, decidir. Pero tampoco tienen tiempo para ser profesores de Derecho. Y hay una profesión que es ser profesor de Derecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenés que hacer muchas cosas como profesor de Derecho. Es muy demandante. Tenés que enseñar, pero enseñar no es pararse delante de la clase y dictar o leer o contar anécdotas y rajar. Enseñar es lograr que una persona haga algo que antes no sabía hacer. Y no tenemos docentes así. Y además, las cosas que tenemos que enseñar a los abogados, que no es solamente contenido, textos, sino destrezas
Bueno, esas no las tenemos, empezando por la ética profesional que hablábamos antes, pero hablar, escribir, persuadir, argumentar, entrevistar, interrogar, son todas cosas que los abogados y los jueces tienen que hacer que no enseñamos, que la Facultad de Derecho no enseña. Y para hacer eso necesitas tiempo. Yo, si tengo que enseñarles a ustedes a hablar ante el público, ante un juez, un jurado, los tengo que escuchar y los tengo que corregir. Y ustedes tienen que hablar de nuevo. ¿Cómo hacemos con 200 personas sentadas en un aula? Así que No hay personalización de la educación. Eso no tiene tiempo. No hay educación, no hay enseñanza del derecho. Nosotros no enseñamos derecho. Y la otra es la investigación. En la Argentina no hay investigación jurídica. No hay buena investigación jurídica, porque no hay académicos, no hay academia jurídica independiente. La academia jurídica independiente es gente que está investigando derecho. Y dentro de la investigación de derecho es la crítica a la práctica actual. Los jueces no se van a criticar a sí mismos, claro, y los abogados no lo van a criticar a los jueces. Y como no tenemos crítica externa del derecho y de la justicia en la Argentina, bueno, la democracia no tiene la profesión del académico profesional independiente que critica lo que está pasando en la justicia. Y eso es un rol que obviamente los abogados y los jueces y los fiscales no pueden cumplir porque no tienen tiempo para cumplir. Y tienen un conflicto de interés. Pero además de todo esto, dado que son profesores de derecho, los jueces tienen como ayudantes o como adjuntos a abogados y los abogados tienen como adjuntos a jueces y gente que litigan juntos. Y les toman exámenes, y les toman exámenes para el Consejo de la Magistratura, los abogados a los jueces a los abogados. Bueno, ridículo. Eso no es un conflicto de interés, es rayano a la corrupción. Sí, ridículo, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, sí, tiene todo el sentido del mundo, porque entonces imagínate que si vos sos abogado y decís que sos profesor de Derecho y que en tu cátedra tenés al juez tal y a la jueza tal y al secretario tal, te van a contratar. Evidentemente te van a contratar. Claro, lógico. Así que bueno, es un problemón. Sí, tal cual. Sí. No tiene mucho sentido, pero bueno. Juli. Bueno, es más barata. La Facultad de Derecho es más barata porque esta gente no necesita cobrar. No, bueno, pero le podrías pagar mucho mejor a todos los docentes que tienen que dar. Obvio, lo único que tienen que hacer estos jueces y abogados, estos jueces y fiscales y defensores, estos funcionarios públicos, es donar su salario y esa plata usarla para profesores full time. Claro, eso es lo único que hay que hacer. Es bastante fácil mejorar el presupuesto, sí. Sí. Simple, no fácil. Sí. Es simple, pero no fácil. Sí. Decirle a un decano que tiene en su plantilla de profesores, jueces y abogados, fiscales y demás. Bueno. Sí, qué sé yo. Excelente. Es buena reflexión. Sí, Martín, vi que sé que te gusta el filósofo español Javier Gomá. Ah, sí. He visto que lo ha citado con su trabajo sobre la dignidad, la ejemplaridad pública, etcétera. Sí. Hace muy poquito sacó otro libro en conjunto con el periodista Pedro Balín que hablan, se llama Verdades Penúltimas el libro, y él ahí argumenta algo que a mí me parece súper interesante y difícil de encontrar, porque por lo general los filósofos suelen ser críticos del momento en el que viven. Y él lo que argumenta ahí es que vivimos el mejor momento de la historia. ¿Vos tenés alguna opinión con respecto a esa afirmación? Yo creo que él tiene un punto que es el siguiente. Perdón, incluso, sí. Él dice, incluso si las personas a las que vos le preguntás tuvieran el velo de la ignorancia de Rawls, sí. O incluso si no lo tendrían, si vos le dirías, te llevo al medioevo y sos un rey. Sí. Incluso. Sí, o sea, sí, porque me parece que él tiene una idea muy interesante, que es esta idea de la vulgaridad, de que todos podemos, que hoy que en la modernidad logró que todos podemos ser reyes. En el sentido que todos podemos presentarnos frente a los demás como un ejemplo de cómo es vivir la vida como a nosotros nos parece que debe ser vivida, sin que nadie nos la imponga. Claro. Y que hay material para eso, hay libertad en algunos lugares del mundo para eso, hay dinero, hay comida, hay cosas que durante muchísimo tiempo en la historia de la humanidad no había. Total. Entonces, pero el desafío es brutal, porque el desafío es, lo que creo que él propone es
no solamente tu plan de vida es un plan de vida que vale la pena porque a vos se te ocurre que vale la pena. También puede ser un ejemplo para los demás. Como Claro. vos podés ser otro gran plato en el menú de planes de vida de tus congéneres, ¿no? Vos, la persona libre, moderna, lo que tiene es un menú de planes de vida para elegir. Y vos podés ser eso. En ese sentido, tienen razón. Hay un tema de distribución, un tema de igualdad. Quiénes pueden, quiénes no pueden. Pero sí es cierto que es una lástima que la política esté como esté, porque tenemos todas las posibilidades, digamos, de alimentar a todo el mundo, de permitir cosas que antes no permitíamos. Durante mucho tiempo habíamos tenido mucha paz en el mundo. Bueno, poca, ¿No? claro. Poca Sí, guerra sí. había Sí, habido, sí. o muy situadita. Hay algo muy interesante que él dice, justo con esto que decías relacionado con la paz, que él dice que hubo un momento de la historia en el cual la virtud dejó de asociarse a la vir, a la hombría, violencia, a la virilidad, ¿viste? Claro. A la guerra, y pasó a asociarse a la paz. Claro. Y él dice que somos un poco vivimos el mejor momento de la historia un poco como consecuencia de eso, ¿no? Sí, yo creo que la modernidad, en ese Interesante. sentido, Kant, vos lo mencionaste recién, la idea de la paz perpetua, esa posibilidad que siempre para el ser humano fue una locura, digamos, nosotros partimos siempre de que el predicamento de lo humano, como lo llamaban, es que tendemos al conflicto. Claro. Pero parecía que habíamos encontrado una forma de convivencia relativamente digna y razonable, y que la tecnología nos estaba permitiendo sacar a la gente de la pobreza extrema, ¿no? China, lo que está pasando en India y qué sé yo. Bueno, sí, uno podría ser optimista en ese sentido. Y es una lástima que estemos embarrados en discusiones tan bobas como las que estamos hoy. Claro. Porque tenemos esa posibilidad tan bella, ¿no? Claro. Mm. Claro, y claro, total. Y se ve que, digamos, hay algo que quizá no hemos terminado de entender de la propia condición humana o la propia antropología humana, que es que a medida que fuimos quizá mejorando nuestra calidad de vida o nuestro estilo de vida y podemos ser inspiradores, ejemplares, al mismo tiempo nacen otros problemas, renovamos un poco esos problemas y quizás esos problemas se terminan atentando contra el propio sistema que nos Sí, permitió avanzar sí. y progresar. Pero otra vez, ¿no? pero otra vez, se requiere una madurez Claro. tan enorme Claro. para asumir para asumir ese rol. Yo no soy el mejor, no tengo por qué, pero tengo la obligación de presentarme como un ejemplo para otros, no, sin imponer. Pero a mí me parece que esto es bárbaro, pero no puedo, pero tengo que tolerar. Ese nivel de madurez psicológica, qué sé yo, y una sociedad que aplauda y que celebre esa madurez, es muy difícil de lograr. Claro. Es lo que hablábamos antes de la Ferrari. Sí. Requiere conductores muy sofisticados, digamos, y no tenemos eso. Y las redes sociales, todo el mundo dice que lo que hacen es justamente adolescentar a la gente, digamos. Es mucho más fácil leer cosas que a uno le gustan, es mucho más fácil leer cosas que se parecen a uno. El sesgo de confirmación. Claro, es mucho más fácil volver al narcisismo de que todo lo que yo digo está bien, y todo lo que dicen los que yo respeto está bien porque dicen lo que yo digo. Entonces, salir de, digamos, tradicionalmente la educación liberal era eso, era el secuestro de los niños de la casa de sus padres. Claro. Y la llevada de esos niños a un lugar donde iban a ser sujetos a conocer lo distinto. A pesar de que los padres no querían. Y ahora tenemos padres que lo que quieren es que los chicos vayan a la misma escuela que fueron ellos, a la misma escuela que van todos los hijos de sus amigos, en el mismo barrio donde viven todos ellos juntos, que no conocen a nadie. Bueno, estamos en
al revés de esa posibilidad. Entonces sí, es una lástima. La verdad que da una tristeza enorme. Interesante. Trajiste un tema a colación que nosotros lo nombraste varias veces, hablaste de la técnica, ahora hablaste de las redes. Nosotros en este podcast hemos trabajado bastante, nos interesa mucho a los dos como tema la cuestión de la tecnología y has hablado de ChatGPT en alguna entrevista incluso, así que te voy a preguntar, la pregunta creo que más escabrosa que hay para los abogados hoy y es, ¿su profesión va a desaparecer en un 90% por una máquina? Bueno, en un gran porcentaje, sí, ya desapareció. Parte de lo que era la profesión. Digamos, si vos vas acá a unas cuadritas a tribunales, no vas a encontrar a nadie. Todos los cafés se cerraron, no hay nadie en tribunales. Claro. Por un lado, porque los judiciales están todos en la casa porque todos laburan online, o muchos laburan online, que es otra cosa. No, yo lo odio. Eso no Yo podría hablar. soy anti-empleo online. Pero No pasa nada. los abogados, yo me formé, trabajé mientras estudiaba yendo a tribunales para un estudio jurídico, mirando los expedientes en papel y copiando en papel a mano las providencias de las cosas. Y estoy hablando de los 80s. Eso no existe más. Así que ese empleo mío no existe más. El empleo de chequear grandes cantidades de contratos para ver si están todos bien y si el nombre aparece en el lugar que tiene que aparecer, eso desapareció también, porque eso también lo hacen las máquinas. El chequeo de ortografía, el chequeo de redacción, gramática, si una ley está vigente o no está vigente. Bueno, hay una cantidad de cosas que ya tampoco hacen falta. Así que vamos subiendo en escala del estudio jurídico y van desapareciendo los escalones más bajos. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, algunos dicen que el ejemplo que yo doy es el siguiente. Suponete que un estudio jurídico ya tiene, porque la inteligencia artificial le da, de hecho en Brasil esto ya pasa, una compañía de seguros sabe qué porcentaje de un abogado, un estudio de abogados sabe que su cliente, una compañía de seguros, va a perder. Hay 80% de probabilidades que estos casos pierdan en determinada provincia y otros casos ganen en determinada provincia. Entonces toma una decisión con su cliente. ¿Dónde vamos a litigar y dónde vamos a negociar? Cuando llega a determinado porcentaje de probabilidad de pérdida, negociamos. Cuando llega a determinado porcentaje de probabilidad de ganancia, no negociamos. Bueno, fenómeno. Eso otra vez, la máquina le da los porcentajes y decide negociar o no negociar, y después negociar o no negociar. No hace falta ser un genio para esas cosas. Es tratar de que pague menos tu cliente. Okay. Ahora, ¿quién va a ser la persona que va a encontrar el argumento para cambiar la jurisprudencia de ese lugar para que su cliente gane más y no menos? Bueno, eso todavía las máquinas no lo pueden hacer. La inteligencia para encontrar un argumento suficientemente persuasivo para dar vuelta a una jurisprudencia. Claro, pasa muy pocas veces y son muy pocos los que pueden hacer eso. Pero eso te da una idea del tipo de destreza que los abogados ahora van a tener que tener. Claro. Empatía, creatividad, conocimiento, sensibilidad política, sensibilidad económica, capacidad de persuasión, retórica, oratoria. Bueno, eso todavía no lo tiene ChatGPT. ¿Cuántos abogados lo tienen? Muy pocos. ¿Dónde se enseña eso? En ningún lado. Entonces, esa es la transformación brutal que necesita mi profesión. Claro, hay justo uno de los temas que se vienen es la educación y la inteligencia artificial en el podcast, y hay una habilidad, un concepto que va a traer esa persona que él habla de las habilidades que puede reemplazar la máquina, que no está bueno que reemplace. Por ejemplo, la capacidad de síntesis. ¿El ChatGPT puede resumir? Sí, mejor que todos nosotros. Un alumno tiene que perder la habilidad, o sea, tiene que no aprender a resumir y no va a estar bueno. Claro, esa habilidad no la supongo podemos que perder. a todos nosotros nos enseñaron a sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque ya había calculadoras. Claro. Porque vos lo que querés es el proceso, no el resultado. Vos lo que querés es que una persona sepa resumir, no que te resuma. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tu alumno sepa resumir y otra cosa es que te resuma. Yo no quiero que me resuma. Yo quiero que sepa resumir.
Yo no quiero que me argumente, quiero que sepa argumentar. Que son dos cosas diferentes. ¿Por qué quiero? Bueno, porque cuando le salga un resumen del chat, quiero estar seguro que es el resumen que él quiere que le salga. De la forma en que le salga para el objetivo que le salga. La diferencia entre las máquinas y nosotros es que a nosotros las cosas nos importan. Hay cosas que nos importan en el mundo. Te importan tus hijos, te importan tu sociedad, te importa tu plan de vida, te importa a las máquinas. El problema con las máquinas es que no les importa nada. Había una gran, no sé por qué me acordé de esto, pero había una gran, No importa, me encanta. una gran canción de Sting que decía que esperaba que a los rusos amen a sus hijos también, ¿no? I hope the Russians love their children too, ¿no? Es previo supongo que previo a la caída del muro. ¿Por qué? Bueno, porque si a los rusos no les importan los hijos, vamos a morir todos. Claro. Porque no tienen ningún problema mandar a los hijos al muere. Que es el problema de Hamás, ¿no? Es el problema del terrorismo, que no les importan sus hijos. Entonces todos terminamos muertos. Nosotros tenemos límites porque nos importan las cosas. La gente como nosotros tiene... Y las máquinas no. Entonces esa es la diferencia. Entonces a mis alumnos, a mis alumnas, yo quiero que sepan resumir. Porque cuando uno sabe resumir, primero tiene que saber qué quiere resumir, para qué quiere resumir, qué es lo que importante, qué no es lo importante, qué sé yo. ¿Se lo puede hacer eso un ChatGPT? Obviamente que lo puede hacer. Pero yo no quiero que me dé un resumen. Quiero que aprenda a resumir. Y hay muchos resúmenes posibles. Entonces, eso es lo que yo diría del chat y de las máquinas. Juli, se nos acerca un poco el final de la entrevista. ¿Tenés alguna última cosilla que preguntar? ¿Que te queda bien en el tintero? No te quedes con las ganas. No, me gustaría, pero pasa que vamos a dejar creo que vamos a dejar para el final que Martín por ahí dé un mensaje. Sí, exacto. Pero Tenemos un... Sí, se asustó Martín. Hago una pequeña, hago un linkeo con esa última pregunta final, pero que pueden ser las dos en una. Pero sí, por ahí, ¿qué crees qué esperanza o qué diagnóstico tenés con respecto al futuro por ahí en nuestra generación? O de, no sé si tenés hijos, de tus hijos. No sé cómo lo ves. Bueno, algo parecido a lo que hablábamos antes. Mi generación es la generación de la democracia, digamos. Es la generación que creo que apenitas logramos mantener la paz en este país. Que no es poco. Que no es poco, después de lo que nos pasó. Porque tenemos la memoria de la dictadura. Tenemos la memoria de lo que es vivir en un país. Yo hice todo mi secundario durante la dictadura. Tengo la memoria de lo que es vivir en un país sin libertad. No sé qué memoria tienen ustedes. Supongo que las memorias también. 2001, 2010, ese tipo de memorias. 2010 y 2001. Por eso. 2001, 2010, por ahí. Pero son memorias diferentes. Entonces, el desafío que creo que el desafío impresionante que tienen ustedes es esto: es otra vez. Son ricos en productos y en tecnología estamos otra vez Prometeo les dio el fuego, pero me parece que el desafío es la construcción de pudor, la construcción de solidaridad, de fraternidad. En todas las escuelas francesas está, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. La discusión muchas veces es entre libertad e igualdad, ¿no? Y hoy en nuestro país pasa eso, ¿no? Hay mucho acento en la libertad y hay sospecha de la igualdad. Ahora, es obvio que si a uno le gusta la libertad para todos, ¿no? No que uno sea libre y todo lo demás seamos esclavos, quiero suponer yo. Pero bueno, la tensión entre libertad e igualdad... Si eso es posible. Si eso es posible. Digamos, ¿no? La tensión entre la tensión entre libertad e igualdad siempre es un tema. Pero es el tema de la fraternidad. Claro. Para yo aguantar vivir en una sociedad en la que voy a tener no toda la libertad que quiero ni toda la igualdad que creo que me merezco,
necesito sentir que del otro lado hay gente que hace lo mismo, digamos. Necesito sentir que hay rapport, que yo puedo salir a la calle y no me van a matar. Claro. Que cuando yo salgo y ando en auto, todos nos vamos a poner el cinturón. Claro. Que si yo me paro en la fila, nadie va a pasar por la banquina. Claro. Necesito saber eso, porque si no, todo lo demás es una tontería. Entonces, ¿cómo ustedes van a generar fraternidad habiendo roto la educación pública, el espacio público, las instituciones públicas, todos los espacios en los cuales nos encontramos fraternalmente para discutir las cosas que nos afectan a todos con respeto y con curiosidad por escuchar cosas diferentes? Es me parece el desafío de todos nosotros, pero es el desafío de ustedes. ¿Sí? Excelente. Martín, es 26 de febrero del 2025, probablemente vean el capítulo el domingo. No puedo no preguntarte por una opinión general acerca de la situación de la designación de los jueces en la Corte, pero no quiero la misma opinión televisiva que están saliendo todos de si es legal, si no es legal. Digo, una opinión, una reflexión más en general sobre la situación por la cual se designan los jueces. Vuelvo a lo mismo de antes. Uno tiene poquitas ideas. No, pero muy buenas. Necesitamos construir la legitimidad del Poder Judicial. Necesitamos que la gente crea en la justicia. Ya tuvimos linchamientos, tenemos ya las RIG y estas ventajas que le damos a los inversores extranjeros incluyen que no pasen por nuestro Poder Judicial y que se vayan al CIAD y a arbitraje internacional, porque nos da vergüenza nuestra justicia, evidentemente. Entonces, necesitamos construir la legitimidad del Poder Judicial. La forma en la que se construye legitimidad es que todo el mundo piense que los jueces son imparciales. Necesitamos que todo el mundo piense que los jueces son independientes. Necesitamos que todo el mundo piense que son los mejores y que tienen una capacidad analítica y argumentativa superior al resto de nosotros. Ahora, si la política, con la torpeza que viene caracterizándola hace muchos años, destroza eso, digamos, en el tope máximo de nuestro Poder Judicial hay dudas respecto de la imparcialidad y la independencia de los jueces, o de su capacidad o de su integridad moral. Bueno, me parece que están pegándose un tiro en el pie, porque va a volver contra ellos. Ya es increíble que nuestros líderes políticos han sufrido a la justicia argentina y que no se pongan de acuerdo todos para terminar con esa situación. Que bueno, basta. A vos ya te mandó preso fulano, a vos te mandó presa mengano, a vos y nos parece que es injusto y que tardaron y que extorsionaron y esos jueces siguen ahí. Bueno, terminémosla. Y la respuesta, cómo terminar con eso, es simplemente levantando una mano del Consejo de la Magistratura y sacar a la gente que uno cree que no tiene que estar ahí, poniendo gente proba, poniendo gente honesta, poniendo gente inteligente, sofisticada. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Y lo que más me hiere y me da lástima y pudor y vergüenza es que las instituciones que están armadas para que eso no suceda son todas monopolizadas por egresados de Facultad de Derecho, o sea, mis colegas. La facultad está para que eso no ocurra, el Colegio de Abogados está para que eso no ocurra, el Poder Judicial está para que eso no ocurra, el Consejo de la Magistratura está para que eso no ocurra. Y son todas instituciones que tienen mayoría de gente que las controla, que son egresados de la Facultad de Derecho. O sea que yo diría, por eso mi obsesión con la enseñanza del derecho, es que el núcleo ahí, es cómo ustedes van a formar, nosotros vamos a formar a los futuros jueces y abogados de nuestro país. Te vi, para cerrar, jugar un poquitito, lo miraste al cubo. No. Lo vi. No te vamos a pedir que lo armes, no te preocupes. Pero sí, el concepto de lo que intentamos buscar a veces es... El cubo es un reflejo del mosaico de... Me encantó porque vos lo reflejaste muy bien, esto de buscar ideas distintas. Así que en ese sentido, creo que te lo han preguntado, pero
nos copa mucho llevarnos dos cosas tuyas. Uno es, ¿a quién crees que hay que leer para ir armando el mosaico de la realidad? Si nos puedes recomendar 2 personas que haya que leer y 2 personas con las que tendríamos que hablar. No vale decirme Obama, ya sé que has contestado Obama esa pregunta. No, porque me agarraron en frío y no sabía qué contestar. Pero queremos personas con las que realmente podamos charlar sobre este tipo de cuestiones. No te estamos pidiendo que armes una cena ideal. En la mía estaría Pep Guardiola, pero no se puede. Pero digo, si no, vos sabes. No, tengo amigos muy importantes. A ver, ¿cuál era la primera? La primera es a quién hay que leer. 2 personas que haya que Hay leer. que leer a Borges todas las mañanas, todas las noches antes de dormir, como la Biblia. Es hincha de Borges. Ahí está el concepto ya. Borges no tiene lectores, tiene hinchas de Borges. Sí, bueno, pero no sé quién no puede ser hincha de Borges. ¿Pero esto lo decís como argentinos o como No, seres primero humanos como- habitantes no, de la Tierra? Como, Tenemos que ser fanáticos de Borges. como habitante de la Tierra, pero además tiene el orgullo de ser argentino Sí, obvio. y que pensó la Argentina. Claro. Hincha de Borges, ¿te das cuenta que decía no, militó no, Borges, no, va a la sí, cancha, sí, plateísta? Bueno, hay que leer a los trágicos griegos. Hay que leer, Ok. hay que leer las tragedias griegas. Creo que era, digamos, si hay una filosofía política de la democracia ateniense, son las tragedias. Platón iba y venía con la democracia, pero que hay que leerlo, pero me parece que hay que leer a los trágicos. ¿Por qué? Bueno, porque son la manera de ponerte en el lugar del otro. Los griegos le ganaron no sé qué batalla a los persas y los tipos escribieron la tragedia Los persas, que hablan las madres de los muertos, persas muertos por los griegos. Entonces me parece que lo mismo pasa obviamente con las tragedias de Shakespeare. Es ponerte en el lugar de Macbeth, del mal. Sí, qué sé yo. La literatura que es desarrollo de virtudes cívicas, digamos, o personales, o morales. Así que yo leería esas 2 cosas. ¿Y quiénes? Bueno, tengo buenos amigos que me parece que hay que escuchar. Yo estoy trabajando este tema de Borges, ahora me acordé que también trabajé el tema de Martín Fierro y por eso estamos trabajando Borges, que es José Luis Galimidi, que es un profesor de filosofía de la UBA y de San Andrés, que es un tipo genial. Bueno, mi amigo José Nesis, que es un médico psicoanalista argentino con quien trabajamos en el tema de la anomia mucho tiempo. Hablas mucho de ego y narcisismo. ¿Te psicoanalizás? ¿Te gusta psicoanalizar? Me psicoanalicé. Okay. Eso no quiere decir que sepa de psicoanálisis. No, pero es... No, me parece que el psicoanálisis, y sobre todo en la Argentina, culturalmente es un telegrama, ¿no? Sí. Es como un guiño cultural que es fácil de entendernos. Claro. Pero me parece que en general psicología evolutiva nos muestra que estamos detenidos en los 12 años de los varones, que la pelota es mía, mía, mía. José Nesis, José Luis Galimidi, ¿y quién más? Dame un último. Y te voy a dar a alguien latinoamericano que a lo mejor, que es Maya Ceballos, que es la directora de Justicia, que es una ONG colombiana, que está haciendo cosas muy interesantes y tiene una historia muy interesante. Y otra vez me vuelves a agarrar en frío, pero les podría mandar algunas cosas más cuando piense. Excelente. Y me voy a querer matar porque no pensé en X o en Y. 1000 disculpas. Pero excelente, porque después esto lo subimos a redes y la gente sigue y tiene desde dónde seguir y seguimos haciendo contenido y difundiendo. Y aparte, pues nos gusta estudiar, en el fondo somos nerds. Les voy a mandar cosas entonces. Bueno, Martín, muchas gracias por venir. Un placer. Muchas gracias por venir. Excelente.